Termina la semana y es hora de analizar los alcances jurídicos de la discusión en la Convención Constituyente con un panel especializado compuesto por los abogados Marisol Peña y Gabriel Osorio. Aquí comienza Derecho a la Convención. ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a este primer capítulo de Derecho a la Convención, un espacio nuevo en pauta para conversar, para analizar los temas jurídicos, los temas legales que cruzan la Convención Constitucional que partió hace algunas semanas. El objetivo de este espacio es precisamente desmenuzar, analizar ese tipo de temáticas con dos juristas de lujo, dos juristas muy prestigiosos. Marisol Peña, abogada y profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Católica. Marisol, encantado de tenerte acá. Y Gabriel Osorio, hola, Cristian, abogado y profesor de Derecho Administrativo y Electoral de la Universidad Andrés Bello y de la Universidad Central. Gabriel, también un gusto de tenerte en este espacio. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? En esta oportunidad me acompaña el editor general de Pauta, Eduardo Olivares, para este capítulo de lanzamiento, este capítulo primero, que va a ser transmitido siempre, todos los viernes, por la señal 2 de streaming de Pauta a las 5 de la tarde y los días domingo a las 10 de la mañana por Radio Pauta y el streaming de Pauta que ustedes pueden ver también siempre acompañando nuestra señal de radio. Eduardo, encantado que estés con nosotros. Gracias, Cristian. Bienvenido, Gabriel. Bienvenida, Marisol. En este espacio donde vamos a hablar de temas jurídicos, vamos a partir con una provocación. Y la provocación consiste en lo que ha dicho el vicepresidente de la Convención Constitucional hace una semana. Él dijo lo siguiente a un funcionario de Carabineros afuera de una comisaría: yo soy el vicepresidente de la Convención Constitucional y le exijo la liberación de los constituyentes ahora, ha dicho Jaime Baza. A partir de ello queremos preguntarles a ustedes, ¿con qué autoridad están investidos los integrantes de la mesa directiva de la Convención Constitucional? Marisol. hola, ¿qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Primero decir que desde el punto de vista constitucional nada se ha dicho sobre las competencias que tengan, ¿verdad?, las autoridades máximas de la Convención. Simplemente el artículo 133 constitucional hoy día dice: la Convención elegirá un vicepresidente y un vicepresidente. No se señalan las competencias, como es muy frecuente respecto a otros órganos del Estado. Primera cosa. En segundo lugar, sobre el tema puntual que tú nos planteas, decir que en mi concepto el vicepresidente Jaime Baza ha excedido las competencias que le corresponden como integrante de la mesa de la Convención al exigir la liberación de dos convencionales constituyentes que habían sido detenidos en el contexto de una manifestación pública, porque ahí entraba a tallar el fuero, que es un privilegio que gozan los convencionales constituyentes, que permite que ellos puedan ser privados de libertad en caso de delito flagrante, pero es algo que en definitiva tendrá que ser determinado desde el punto de vista de su juridicidad, como ocurrió por el Ministerio Público y en definitiva por la Corte de Apelaciones respectiva. Gabriel, ¿qué opinas tú? Sí, en primer lugar, es el reglamento de la convención el que determinará cuáles son las competencias y funciones del presidente y vicepresidenta de la Convención Constitucional. La Constitución nada dice sobre cuáles son sus competencias. Si bien yo entiendo que un abogado en el ejercicio de su profesión puede acercarse a cualquier comisaría y preguntar sobre los detenidos en atención a la posibilidad de poder ejercer, ¿no es cierto?, su función como auxiliar de la Administración de Justicia, la forma en que el vicepresidente Baza se enfrenta, ¿no es cierto?, con Carabineros de Chile solicitando la liberación de los convencionales constituyentes detenidos excede precisamente sus funciones. Sería tan raro como si es que frente a una detención de un diputado, el presidente de la Cámara de Diputados se acercara a una comisaría para exigir la liberación del diputado. Yo creo que sería más bien escandaloso. Es la propia Constitución, como se señaló, la que señala el fuero, la que otorga el fuero a los convencionales. Ellos solamente pueden ser detenidos por delitos cometidos de manera flagrante y solo para ser puestos a disposición de los juzgados y particularmente la Corte de Apelaciones para determinar su desafuero, si así
si así se decidiese, si que se iniciara una persecución penal en su contra. Si no, se soluciona de la manera en que terminó este episodio, que precisamente se declaró ilegal la detención y fueron liberados los convencionales constituyentes. En mi opinión, si bien entiendo su función como abogado, como vicepresidente de la convención, se excedió. Y para seguir esa lógica, sabemos que no tienen una descripción en sus cargos en la actual Constitución. Por lo tanto, siguiendo la lógica de lo que podemos tomar de las otras leyes, tal vez, ¿de qué autoridad sí gozan las autoridades de la Convención Constitucional, Marisol? Gracias, Eduardo. Mira, lo primero que cabe señalarle a nuestros auditores es que Chile es un sistema que, a diferencia de otros en el derecho comparado, tiene competencias expresas de los órganos del Estado. Vale decir, en virtud del artículo 7º, inciso 2, ninguna persona, ningún órgano, ningún grupo de personas pueden atribuirse otras competencias que las que la Constitución y la ley le hayan expresamente conferido. Por lo tanto, aquí hay un elemento importante, porque si nada ha dicho la Constitución, y si, como dice Gabriel, no se ha dictado el reglamento, estamos por de pronto frente a un vacío. Ahora bien, sin embargo, hay ciertas pautas que les entrega la propia Constitución, a mi juicio, que nos permiten extraer algunos lineamientos. ¿Cuáles son ellos? A ellos les corresponde, porque la Constitución lo dice, se elige un presidente para presidir la Convención Constitucional y un vicepresidente que le debe coadyuvar en esta función. Y enseguida uno podría entender que dentro de sus funciones están las de proveer a que se expida el reglamento, ¿verdad?, que debe tener la Convención Constitucional para los efectos de desarrollar su cometido. Por lo pronto diría yo que esas son las dos directrices básicas en cuanto a las competencias que sí las podemos afirmar en el texto expreso de las actuales normas constitucionales. Estamos en Derecho a la Convención por Pauta, la señal de streaming de Pauta. Les recuerdo, pueden seguirnos todos los viernes a las 5 de la tarde en nuestra señal 2 de streaming en pauta.cl y en una repetición que vamos a entregar todos los días domingo a las 10 de la mañana en Pauta FM. Gabriel, te quería preguntar desde el lado más bien inverso. Estábamos preguntando y Eduardo promovió un poco la conversación respecto de qué autoridad están investidos. Pero respecto al tema fuero, ¿qué fuero tienen actualmente los constituyentes? ¿Qué blindaje de algún modo pueden tener frente, ¿no es cierto?, a determinadas situaciones? Bueno, los convencionales constituyentes están dotados del mismo, exactamente el mismo fuero. De hecho, hay solo una norma de reenvío que gozan actualmente los diputados y senadores. De tal manera que ellos son inviolables en sus opiniones, ¿no es cierto?, cuando son manifestadas en el foro, del mismo modo que no pueden ser detenidos, ¿no es cierto?, salvo que hayan cometido un delito de naturaleza flagrante, y para el solo hecho de ser colocados a disposición, en este caso de la justicia, y particularmente de la Corte de Apelaciones de Santiago, o de la Corte de Apelaciones respectiva, más bien, para determinar si es que se da lugar a la formación de causa, como se llama, y por tanto a su desafuero, es decir, que pierde este privilegio para efectos de responder frente a posibles, ¿no es cierto?, imputaciones que le pudiese formular la justicia. Y tal como pero ustedes... en general... ¿Sí? Sí, dale, por favor, Gabriel. No, por favor. Y tal como ustedes argumentaban que había sido de algún modo inapropiado el rol que había cumplido el vicepresidente de la Convención desde el punto de vista de la detención de estas personas. ¿Estaban cometiendo delitos flagrantes? ¿No lo estaban haciendo? ¿Cómo se cruza ese tema con lo que tú nos estás describiendo en términos de principio de lo que establece el fuero de los constituyentes? A mí me parece que el derecho a la protesta que estaban ejerciendo algunos convencionales constituyentes es muy difícil de poder calificarlo como delito. Y de ahí que haya sido el propio un juzgado de garantía el que haya determinado que la detención de los convencionales constituyentes haya sido ilegal. De tal manera que en ese sentido no es posible sostener que la actuación de Carabineros haya sido en conformidad de derecho. ¿Marisol? Yo tengo una opinión ligeramente distinta, respetando el argumento de Gabriel, porque ocurre que, en primer lugar, el Código Procesal Penal define en Chile qué se entiende por delito flagrante. O sea, no es una situación arbitraria.
en que el que está llamado a detener, en este caso el funcionario de Carabineros, tenga que interpretar si eso es un delito flagrante. Y en ese sentido, el primer concepto que el delito flagrante es el que actualmente se está cometiendo. Por lo tanto, en estas situaciones de protestas o de revuelta social, es muy difícil. Póngase usted un poco en el lugar de los carabineros, muy difícil distinguir quién inició, quién no inició, sino que se ve en general una situación de alteración del orden público que es algo reñido con la ley. Ahora bien, el mismo Código Procesal Penal señala que las fuerzas policiales de Carabineros están obligadas, tienen el deber de detener a las personas que están cometiendo delitos flagrantes. Entonces, claro, uno desde la perspectiva del carabinero ve gente forcejeando, ve gente amarrada a las rejas de la catedral, impidiendo el acceso y vulnerando también el derecho a la indemnidad de un lugar de culto religioso, independientemente cuál sea este, y Carabinero actúa sobre la base de lo que está viendo en la calle. Pero ahí sí me cuelgo de algo que decía Gabriel, que es muy importante. La apreciación original de Carabinero, que yo la encuentro bien hecha, probablemente si yo hubiera sido carabinera habría actuado de la misma manera, pero por eso está la garantía jurisdiccional. Gabriel destacaba, es para el efecto ponerlo a disposición del tribunal competente, que es la Corte de Apelaciones respectiva, informando al fiscal. Y ahí es donde, justamente cuando se constituye la fiscal en la tercera comisaría de Santiago, a la luz de los antecedentes que se le exhiben, determina que no había delito flagrante. Pero yo creo que hacer un juzgamiento así genérico, sin haber estado ahí, de cómo procedió Carabinero, es un poco complejo. Es un poco complejo hacerlo en abstracto a la luz de los deberes legales que he recordado. Gabriel, ahí Marisol está entregando, ¿verdad?, otra visión. ¿Tú piensas que esa visión que ella está planteando tiene, por lo tanto, un fundamento jurídico que no habíamos visto antes? A ver, efectivamente Carabineros estaba ejerciendo sus funciones y a juicio, ¿no es cierto?, de la policía había un delito flagrante, pero para eso tenemos controles jurisdiccionales. Para eso también existe, por un lado, el fiscal, que es el que guía la investigación de los hechos que pudiesen constituir delito y que precisamente tomó la decisión de que esto no era delito y que además tenemos el pronunciamiento de un tribunal, ¿no es cierto?, que estableció la ilegalidad de la detención. Entonces, más allá de el actuar o no actuar de Carabineros, hubo un pronunciamiento de un tribunal en atención a la declaración de la ilegalidad de la detención de los convencionales constituyentes, ¿ya? Es decir, que este no cumplía con los requisitos legales, ¿no es cierto?, para que se hubiese producido, de tal manera que, más allá del cumplimiento o no de la función que realiza Carabineros, evidentemente, en este caso, la detención no cumplía con los requisitos establecidos por la ley y, por tanto, no debieron haber sido detenidos. Estamos en Derecho a la Convención, un programa de pauta dedicado específicamente a analizar las aristas jurídicas, legales que están arrojando en las primeras semanas de la Convención Constitucional. Lo pueden seguir siempre, lo repito, en el streaming de Pauta los días viernes a las 5 de la tarde y la repetición en Radio Pauta los domingos a las 10 de la mañana. Un tema que también ha cruzado bastante, se lo pregunto a nuestros dos panelistas estables, es el tema de los 2/3. Por un lado, sectores de la izquierda han planteado que el órgano constituyente sí tiene funciones para poder modificar lo que se había establecido y poder efectivamente modificar o cambiar esta regla de los 2/3. Había una salida, por ejemplo, que plantean otros convencionales que dicen que debería ser el Poder Legislativo quien, ¿no es cierto?, estableciera una regla y, por lo tanto, eventualmente, si así lo decidiera, pudiera modificarse. Y también hay una posición más vinculada a sectores del oficialismo que dice que esta fue la cancha que se rayó en el plebiscito o en el pacto y que fue ratificado del 15 de noviembre y fue ratificado en el pacto, ¿no es cierto?, de octubre del año pasado y que por lo tanto los 2/3 son la regla más básica, estructural y que no podría modificarse. Quiero partir, Marisol, por usted para preguntarle cuál es su visión respecto de si puede o no la Convención crear sus propias reglas relativas a este quórum muy relevante de 2/3. Bueno, yo creo que aquí Gabriel tiene una ventaja indudable respecto a mí porque formó parte del grupo de expertos que propuso, ¿verdad?, las reglas del acuerdo para la paz social y la nueva Constitución, por lo tanto puede dar cuenta de lo que es la historia fidedigna. Pero yo sí puedo decir que al tenor de lo que actualmente establece la Constitución, no le está permitido a la Convención alterar
ni los quórums que establece la Constitución ni sus reglas de funcionamiento. Por lo tanto, cuando la Constitución señala que los acuerdos deben adoptarse por los 2/3, a mí me parece que ahí hay un punto en aquellos convencionales que dicen, bueno, el plebiscito del 25 de octubre del año 2019 supuso un pronunciamiento integral, no solamente sobre una convención constitucional íntegramente elegida de 155 miembros, sino que también de las reglas con arreglo a las cuales esta convención iba a funcionar en conformidad a la Constitución. Quiero simplemente puntualizar que es distinto al problema de cómo se va a aplicar la regla de los 2/3. Y probablemente esto reconduce esta discusión a aquello. O sea, los 2/3, ¿para qué son? ¿Son para adoptar cada acuerdo? ¿Son, por ejemplo, se requieren 2/3 para la integración de las vicepresidencias que están pendientes en la convención? ¿O los 2/3 son realmente para, digámoslo así, los acuerdos más sustantivos, cuando ya se definan capítulos completos de la Constitución? Y eso yo creo que es algo que efectivamente, a mi modo de ver, está abierto hoy día a partir de la Constitución. Pero en general, alterar esa regla de 2/3, los acuerdos, digámoslo así, sustantivos que van a conducir a una propuesta de nueva Constitución, me parece que constitucionalmente no podría hacerse, Cristian. Como nos recordaba Marisol, Gabriel, usted fue parte de precisamente el grupo de expertos que trazó, que delineó esta cancha común o estas reglas, ¿no es cierto?, básicas para el tema de la convención. Su visión respecto de esta A pregunta. ver, en primer lugar, yo desdramatizo la posibilidad de que exista una discusión sobre una modificación de la regla de los 2/3 para elaborar, o para más bien para aprobar, la propuesta de normas que van a formar parte de la nueva Constitución. Sin embargo, voy a hacer algunas pequeñas notas. Perdón, La Gabriel, primera, la sí, desdramatiza porque es muy probable que no ocurra o porque no la consideraría grave si se modificara esa regla de quórum. a ver, es que depende. Primero, depende de quién pretende modificarla, porque ahí yo coincido con Marisol. La convención no tiene la facultad de modificar la regla de los 2/3. ¿Ya? Si bien han existido intentos interpretativos, esto no es posible. A mí al menos me enseñaron que en derecho las cosas se deshacen de la misma manera en que se hacen. Y la regla de los 2/3 se estableció mediante una ley que consagró una reforma constitucional, que es la ley número 21.200. Entonces, para modificar la regla de los 2/3 es menester una nueva reforma constitucional. Que exista esa discusión no me parece dramático. Okay, Lo que a mí perfecto. me parecería difícil es que otros órganos, y ahí hay un apunte que hay que hacer. No solamente el artículo 7 o el artículo 6 de la Constitución, que establece el principio de legalidad, señala que nadie puede atribuirse otras funciones o atribuciones que la que la Constitución establece. Esto lo vuelve a repetir con un fraseo distinto. De hecho, yo lo hablé en bastantes ocasiones con el profesor Sebastián Soto. Este principio en las reglas para la elaboración de la nueva Constitución. ¿Ya? De tal manera que, en ese sentido, no existe la imposibilidad, en mi opinión, de discutir el tema o de modificarlo, sino más bien la discusión radica en quién puede modificarlo. Y en mi opinión, solo puede el Congreso Nacional. ¿Ya? Ahora, para ser bastante breve, la regla de los 2/3, como es una regla de supermayoría, siempre tiene, en mi opinión, que ser interpretada restrictivamente. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos dice la Constitución? La Constitución dice que el reglamento de votación, así como las normas que van a formar parte de la propuesta de nueva Constitución, debe aprobarse por los 2/3. Pero pueden haber otras decisiones que tome la Convención Constitucional, como las que estamos viendo hoy a propósito de la integración de las comisiones, ¿no es cierto?, o la elección de presidente o vicepresidente, que no exige dichos quórum. Yo creo que el principio democrático es transversal a el proceso también constituyente y que dice relación con que estos superquórum deben interpretarse restrictivamente. A ver, entonces, perdón, para entender bien ese punto, el reglamento tiene que ser aprobado por 2/3. El reglamento de votación. El reglamento de votación. Pero todo aquello que hace que el reglamento se encarne y funcione van a ser estas comisiones de las que estamos hablando ahora también. Por lo Efectivamente. tanto, ¿cómo esas
¿Y a partir de qué principio esas comisiones pueden tener un quórum diferente de aquel que tiene que regirle al cuerpo grande, que en este caso sería el reglamento? A ver, es que el quórum de los 2/3 rige las decisiones, en mi opinión, que toma la sala de la convención cuando aprueba una norma que va a formar parte de esta propuesta de texto constitucional. Pero en comisión, ¿no es cierto?, va a depender del reglamento, de cómo se arriba esta decisión. Hay varias teorías. Una que dice que los 2/3 para las comisiones, para la sala, en todo lugar y en todo momento. Hay otras, ¿no es cierto?, entre las cuales la sostengo yo por este principio democrático y de que los 2/3 deben ser interpretados restrictivamente, que la regla de los 2/3 se aplica exclusivamente, ¿no es cierto?, a la sala de la Convención Constitucional. Y esto no es sorpresivo, no es algo raro. A mí me tocó en mis anteriores trabajos tramitar muchísimos proyectos de reforma constitucional y proyectos de reformas de leyes orgánicas constitucionales o leyes de superquórum, y en ellas siempre se respetó el quórum en la sala, pero en comisiones normalmente funciona la regla de la mayoría. Marisol. Sí, yo creo que para que nuestros auditores nos entiendan claramente, es bueno poner un ejemplo. Dentro de un cuerpo legal, hoy día, no todas las normas son exactamente iguales desde el punto de vista del quórum. Lo que quiere decir Gabriel, y perdona Gabriel que tal vez lo esté interpretando, me corrige si te estoy interpretando mal, pero una ley puede ser orgánica constitucional, pero será orgánica constitucional solo en aquellos aspectos que la Constitución señala que debe ser orgánica constitucional. Pero el mismo cuerpo legal puede contener otras normas que exijan quórums inferiores, no el de 4/7 de los diputados y senadores en ejercicio, sino que la mayoría absoluta, si es una ley de quórum calificado, una materia, o la simple mayoría de los diputados y senadores presentes, que es la regla general. Traslademos eso ahora al reglamento de la convención. Yo creo que hay que distinguir, porque si el reglamento de la convención va a incidir en aspectos que son derechamente conducentes a la aprobación de normas que van a estar incluidas en la nueva constitución, me parece que aquello debiera respetar el quórum de los 2/3. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal, eso es un principio jurídico básico. En cambio, en otras materias que dicen relación con el funcionamiento neto de la convención, aquí se mencionaba cómo designar a los integrantes de las comisiones, cómo integrar las otras vicepresidencias, cómo hacer efectivos los mecanismos de participación ciudadana, cómo se va a hacer o se va a plasmar la transparencia con que va a actuar la convención. Me parece que ahí es perfectamente posible que se aplique el principio que Gabriel mencionaba, que es el principio democrático. Y el principio democrático se asocia a la mayoría. Vale decir, cómo se adopta la decisión por la mayoría, que normalmente equivale a la mitad más uno de aquellos que se encuentren presentes como cuerpo al momento de adoptar la decisión. No sé, Eduardo, si se entiende mejor con esta analogía. Se entiende perfectamente y le agradecemos por lo mismo que hayamos ido cerrando ese punto que ha generado tanta polémica, controversia. Y yo creo que vamos a seguir hablando de 2/3 probablemente en muchos programas más porque apenas estamos en el principio, ¿no? Así es. Cristian, si quieres vamos con la última consulta. Hay un tema que ha salido a la palestra y ha generado reacciones bastante airadas de distintos sectores, que tiene que ver con el idioma en que algunos convencionales están hablando y particularmente algunos convencionales que tienen cargos importantes en la mesa, en este caso. La pregunta es bien directa y me gustaría partir por Gabriel. ¿Se debe o se puede hablar un idioma distinto al castellano en las sesiones formales de la Convención Constitucional? Le voy a dar una noticia que tal vez impacte a todos, pero en realidad las únicas lenguas que están reconocidas legalmente en Chile son las lenguas indígenas. No existe un idioma oficial en Chile. De hecho, hay un decreto, me preparé para esta pregunta, ¿verdad? Hay un decreto, que es el decreto 3876 de 1927, que señala que se utilizará el diccionario de la Real Academia de Lengua Española para el análisis de las palabras que forman parte de los documentos oficiales de la República de Chile. Eso es todo lo que se señala en materia de idioma oficial en Chile. De tal manera que
si el castellano o el español no es la lengua oficial de Chile porque no está consagrada en ningún cuerpo legal de manera específica, difícilmente podríamos dificultar que una miembro de la Convención Constitucional hablase en una lengua reconocida por nuestro ordenamiento jurídico. Oye, eso es muy interesante. Y antes de dar el paso a Marisol para que nos dé su opinión, resulta también atractivo saber que el Código Civil está lleno de algo que no es el español que hablamos hoy día. ¿O no, Marisol? Absolutamente. Hay reglas que tienen que ver con la manera como vamos a interpretar el lenguaje. Y la regla básica está contenida en el artículo 19 del Código Civil, que es la interpretación literal, que dice más o menos así, que cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Ahora, efectivamente yo coincido aquí con Gabriel en que no hay ninguna disposición como la tuvo el 25 respecto de la religión, por ejemplo, que la religión católica era la oficial del Estado. No tenemos una norma constitucional que indique cuál es la lengua oficial, y a mí me parece bueno que la Constitución no petrifique esto, porque las sociedades contemporáneas en todos nuestros estados son esencialmente cambiantes. El mismo fenómeno de la migración, que es propio del contexto globalizado en que nos desempeñamos, implica que las poblaciones están mutando en su composición sociocultural permanentemente. Ahora, concretamente, yendo a la pregunta si es admisible que se hable en otra lengua, yo creo que hay que distinguir entre lo que se debe y lo que se puede en esta materia. Obviamente, la señora Linconao o la misma presidenta Loncón, que pertenecen a los pueblos originarios, pueden expresarse en sus propias lenguas. Pero no es menos cierto que la convención es un espacio llamado a generar acuerdos, a generar diálogo y entendimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo me expreso en mi lengua originaria y resulta que el 1% o el 2% de la convención de sus miembros maneja la lengua originaria, se produce un problema práctico, y es que los demás no van a entender a menos que exista, por ejemplo, un sistema de traducción simultánea, ¿verdad? Que en las pantallas donde, por ejemplo, se da cuenta de la votación electrónica, se vaya traduciendo aquello. Entonces, por eso digo, en mi concepto, se puede, naturalmente es parte de la libertad de expresión, a nadie se le puede impedir hablar en su propia lengua, pero me parece que de cara al diálogo, a la comunicación fluida que debe existir en la Convención, y sobre todo mientras no se adopte una definición constitucional acerca de que Chile va a ser efectivamente reconocido como un Estado plurinacional o multicultural, todo aconseja buscar una forma de expresarse no solamente respetuosa, que es otro tema muy importante al interior de la Convención, sino que una modalidad de lenguaje que resulte familiar y común a todos. Perfecto. Marisol Peña, abogada y profesora de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Gabriel Osorio, abogado y profesor de Derecho Administrativo y Electoral de la Universidad Andrés Bello y de la Universidad Central. Muchísimas gracias por haber participado en este primer capítulo de Derecho a la Convención. Este espacio, que les recuerdo, busca analizar semana a semana los principales temas desde la perspectiva jurídica y legal que están ocurriendo en la Convención Constitucional. Nos los dejamos absolutamente invitados a que nos sigan el próximo viernes a las 5 de la tarde en la señal 2 de streaming en pauta.cl, y el próximo domingo a las 10 de la mañana en la repetición de este espacio. Que tengan muy buenas tardes. Acabas de escuchar el mejor análisis de los alcances jurídicos de la discusión en la Convención Constituyente, con un panel de abogados especializados, compuesto por Marisol Peña y Gabriel Osorio. Esto fue Derecho a la Convención.